En la sala de espera. Entonces, ¿estás lista, Sandra? Sí, lista. Entonces vamos a comenzar. Bueno, pues buena tarde a todos. Bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía. Y agradezco antes que nada pues al comité organizador, la doctora Catalina Soriano Correa, que no va a poder acompañarnos hoy, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que nos ayuda desde el CIATEC León, que precisamente ahí presenta uno de sus estudiantes, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres y la doctora María Guadalupe Salinas Juárez. También tenemos de invitado al doctor Jones, eh, que nos acompaña desde Querétaro. Y en esta ocasión, pues como es un tema, una alumna de la doctora Guadalupe, le voy a pedir que nos haga la presentación y nuevamente bienvenidos a todos. Adelante, Lupita. Sí, muchas gracias, doctor Fausto, y muchas gracias a todos los que están presentes en este seminario. Pues tengo el gusto de presentarles a Sandra Zacarías. Ella es estudiante de la maestría en Ingeniería Ambiental del posgrado interinstitucional de aquí de CIATEC en León. Sandra está cursando su primer cuatrimestre de la maestría, entonces lo que ella nos va a presentar en este seminario es principalmente su protocolo del proyecto de investigación y los resultados experimentales que ha obtenido hasta la fecha. Así que pues sin más, Sandra, te pido que por favor inicies y adelante. Muchas gracias por la presentación, doctora Lupita. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Sandra Teresa Yuliani Zacarías Martínez. Tengo formación como ingeniera en tecnología ambiental y los asesores con los que estaré trabajando mi proyecto de investigación son la doctora Guadalupe Sánchez Olivares y el doctor Javier Antonio Arcibar Orozco, también de investigador de CIATEC. El título de mi proyecto es Aprovechamiento de los residuos de la industria de la curtiduría para la obtención de materiales verdes retardantes al fuego. El contenido que les estaré presentando el día de hoy es este y bueno, vamos a comenzar con la introducción. Bueno, si volteamos a ver a nuestro alrededor, vamos a ver que hay muchos artículos, incluso aparatos electrónicos que están hechos a base de polímeros. Anteriormente esto no era así, ya que se utilizaban otro tipo de materiales, precisamente en todos este tipo de objetos, como lo es en la industria automotriz. Antes pues eran de materiales muy pesados y pues esto traía desventajas, ya que pues al ser más pesados consumen más combustibles. Es por ello que las industrias han optado por conseguir materiales que sean más ligeros, que tengan la misma funcionalidad y pues sí, que tengan la misma funcionalidad en todos los aspectos, ¿no? Pero no solo en la industria automotriz han hecho estos cambios, sino que también pues en muchos otros, como lo son en electrónicos y electrodomésticos. Para que los electrónicos y electrodomésticos, como ustedes saben, funcionen, pues tienen que tener un cable. Un cable también está hecho a base de polímeros. Y bueno, a pesar de que los plásticos tienen muchas ventajas, pues también tienen otras desventajas, como lo son los incendios. Un dato interesante es que el 52.7% de los incendios ocurren en viviendas y de ese porcentaje el 41% ocurren por cortocircuito. Pero bueno, ¿qué es un cortocircuito? Bueno, un cortocircuito es un fallo de un aparato o una línea eléctrica en donde cuando entran en contacto dos cables con distinta polaridad, perdón, aumenta la intensidad de la corriente eléctrica. Esto provoca que haya un aumento también en la temperatura del cableado. Para conocer un poco más sobre los cables, pues estos son sus principales componentes, lo que es el alma conductora, por donde pasan pues los electrones. Esto puede ser de cobre o también hay algunos que son de aluminio, pero es más comúnmente ver que son las almas conductoras de cobre. Y también tienen un recubrimiento. Esto está dado principalmente en dos componentes, como lo son los aislantes y la cubierta protectora. Hay distintos tipos de recubrimientos,
dependiendo de la función que se le quiera dar. Por ejemplo, como aislante, pues para protección eléctrica, los principales polímeros que se utilizan es el PVC, el poliuretano, el polietileno y el EVA, pues estos son los principales. Y también hay otro tipo de recubrimientos como lo son asiento de armadura, coberturas, etcétera. Nosotros nos vamos a centrar en el poliuretano termoplástico para recubrimiento de cable. Sus principales componentes pues son los polioles y los isocianatos. Dependiendo de la cantidad y del tipo de sus componentes, pues va a tener diferentes características el poliuretano. Pero bueno, sus principales características pues generalmente pues son la alta resistencia a la abrasión, al desgaste, y es difícil que el oxígeno y el ozono del ambiente pues lo desgasten. También es importante mencionar la descomposición térmica del TPU. Esta se da en dos etapas, la primera entre los 295 a 375 grados centígrados y la segunda a los 375 y 500 grados centígrados. Esto es importante mencionarlo por el proceso que nosotros por el cual nosotros vamos a obtener nuestros materiales. A pesar de que tiene estas características que a nosotros nos ayudan para la utilidad que le vamos a dar, pues también no deja de ser un polímero que es altamente inflamable. Pero bueno, ¿por qué decimos que es altamente inflamable? Bueno, tenemos que revisar entonces el proceso de degradación térmica que tienen los polímeros. Aquí tenemos nuestro polímero sólido. Y bueno, como ya les mencionaba en los cortocircuitos, pues una de las desventajas es de que aumenta la temperatura en el cableado. Entonces, cuando aumenta esta temperatura, nuestro polímero se comienza a fundir y se fragmentan las cadenas poliméricas hasta llegar a generar compuestos combustibles volátiles. Y estos compuestos combustibles volátiles entran en la fase de pirólisis. Cuando entran en esta fase, en presencia de oxígeno y de una fuente de ignición. Esta fuente de ignición pueden ser igualmente las chispas que se producen en los cortocircuitos, pues inicia los incendios. Pero bueno, ¿qué han hecho las industrias para reducir este tipo de incidentes? Pues bueno, han optado por utilizar aditivos retardantes al fuego. El utilizar aditivos retardantes al fuego no quiere decir que un polímero ya no se va a combustionar, sino que su principal propósito de estos pues es precisamente aumentar el tiempo de escape cuando las víctimas se encuentran en un incendio y también retardar el inicio de la combustión. A diferencia de lo que mucha gente cree, pues cuando hay muertes en los incendios, no es por, no es por quemaduras, sino por la inhalación de humos tóxicos. Entonces, los aditivos retardantes también ayudan a reducir esta emisión. Los aditivos retardantes se pueden clasificar de muchas maneras, pero bueno, una de las más importantes es en halogenados y no halogenados. Los compuestos halogenados, pues son todos aquellos que tienen, como su nombre lo indica, halógenos dentro de su estructura química, pero tienen una desventaja porque al momento de entrar en combustión emiten humos tóxicos. Es por ello que algunos países ya están regulando este tipo de aditivos retardantes al fuego y el polifosfato de amonio, que es el que usaremos, pues tiene esta ventaja de que no es un halogenado y es un poco más amigable con el medio ambiente. Otra estrategia que se ha utilizado para aumentar el retardo al fuego de los polímeros, pues es añadiendo fibras naturales, como lo pueden ser de coco, agave, fibras de kenaf. A este tipo de combinaciones, pues se le llama materiales verdes y se ha demostrado que mejora también las propiedades de retardo al fuego. Pero bueno, ¿qué es un material verde? Bueno, es todo aquel cuyo proceso de extracción, manufactura, operación y disposición final tiene un impacto ambiental bajo, además de ser económicamente viable y que durante su vida útil no compromete la calidad de vida de los seres vivos con los que está en contacto, incluido pues el ser humano. Dentro de la clasificación de los materiales verdes están los biocompuestos, que tienen la particularidad de que están hechos a base de un polímero y una fibra natural. Los polímeros que se utilizan en los biocompuestos pueden ser de origen renovable y de origen no renovable, como es en nuestro caso, y las fibras naturales de igual manera pueden ser vegetales y animales. Las fibras vegetales pues son las que se utilizan más en este tipo de biocompuestos, pero también ya están en auge las investigaciones para las fibras de origen animal, como lo son los residuos de la industria de la curtiduría. En este tipo de residuos pues hay varios,
pero principalmente están los que tienen colágeno y los que tienen queratina. Por ejemplo, los que tienen colágeno está la raspa y el polvo de pulido, y los que contienen queratina está el pelambre. Pero ustedes se preguntarán de dónde salen estos residuos. Pues bueno, vamos a revisar un poco sobre la curtiduría, el proceso de curtiduría. Está dividido en 4 etapas. La primera se le llama ribera y pues tiene la finalidad de preparar la piel para antes de ser curtida. Aquí hay un proceso que se llama encalado. Este tiene como principal objetivo pues retirar todo el pelo que tiene la piel, y pues de aquí es de donde sale el pelambre. Así se le llama a todo lo que sale de aquí. Y también está el proceso de dividido y raspado. Este tiene la finalidad de disminuir el grosor de la piel, y de aquí es de donde sale la raspa. Después, en el proceso de curtido sigue la segunda etapa. Aquí ya es pues el curtido, y tiene como principal objetivo este, mm, darle la propiedad a la piel para que no entre en putefacción. Perdón. Después sigue la etapa 3, RTE, recurtido, teñido y engrase. Este es para darle propiedades a la piel, como lo son textura y color. Y por último está la etapa 4, que es de acabado. En este está el proceso de refinamiento, y de aquí sale el residuo de polvo de pulido. El refinamiento, la piel entra en una máquina donde se pule y sale un polvo fino y homogéneo. Este es el polvo de pulido. Vamos a revisar ahora el estado del arte. Es importante mencionar que actualmente no se han encontrado trabajos de investigación con los materiales que nosotros vamos a utilizar, pero también es importante mencionar que hay referencias que nos indican que realmente se puede hacer esta interacción entre los materiales que nosotros vamos a estar utilizando. Como primer investigación, pues vamos a revisar donde se combina polifosfato de amonio y poliuretano termoplástico, pero al polifosfato de amonio se le hace una modificación con alendronato de sodio. Al obtener su material, llegaron a la conclusión de que diluyen los compuestos volátiles en la fase gas por la liberación de agua y compuestos de amonio. También se genera una capa de residuos de carbono compacta. A esta capa de residuos se le llama sistema intumescente. Para explicar un poco este sistema, pues es cuando el polímero entra en combustión, se forma una sustancia viscosa, y bueno, también se generan gases no inflamables. Entonces estos gases hacen que esa sustancia viscosa se hinche y genere esta capa, evitando que se pierda, que siga en combustión el polímero. Otra de las conclusiones que llegaron en esta investigación, pues es que reduce la tasa de liberación de calor y también reduce el calor total liberado. Y para este caso obtuvieron una clasificación B0 en el método UL94, y también se incrementó la resistencia a la tensión y a la elongación en la ruptura para sus propiedades mecánicas. En este otro también utilizaron polifosfato de amonio con poliuretano termoplástico, pero aquí hicieron una modificación con dopamina, y de igual manera clasificó B0 en el método UL94. Se redujo la tasa de liberación de calor y la producción de humos, que es algo importante para nuestros materiales retardantes al fuego. Se diluyen los compuestos volátiles en la fase gas, y de igual manera se redujo la transferencia de calor y de masa gracias a la capa de carbono que les mencionaba. Después tenemos estos otros dos investigaciones en donde utilizaron aditivos retardantes a base de fósforo con quitosano, que es un polisacárido natural que normalmente se encuentra en los crustáceos, y también utilizaron poliuretano termoplástico. Lo más rescatable de estos dos es que también promueve la formación eficiente de la capa de residuos de carbono sobre la superficie de la fase condensada del poliuretano termoplástico. Ya entrando un poco más en los materiales verdes, tenemos esta otra investigación en donde utilizaron fibra de colágeno de igual manera de los residuos de la industria de la curtiduría, y de igual manera hicieron una modificación con agente de acoplamiento de siliano, y para este caso utilizaron un polímero de caucho natural formando un material verde. Pero bueno, en este caso compararon la fibra de colágeno sola y la modificación.
tuvieron como resultados que la fibra de colágeno tuvo mejores propiedades retardantes al fuego. Por ejemplo, la inflamabilidad del caucho redujo notablemente y también redujo el goteo y la emisión de humos. Siguiendo con los materiales verdes, tenemos otra investigación. En este caso utilizaron polifosfato de amonio y polifosfato de amonio encapsulado con residuos de la industria de la curtiduría, raspa. Esto lo combinaron por medio de la extrusión con polietileno acetato de vinilo, más conocido como EVA, y una de las importantes conclusiones fue que a pesar de que obtuvieron clasificación B2 en el método UL 94, se pudo reducir el uso de polifosfato de amonio sustituyéndolo con raspa. Entonces, también redujo la tasa de liberación de calor y de igual manera se formó una capa de residuos de carbono que ya no permite que se siga combustionando el polímero. Y esta otra investigación también es muy importante mencionarla, ya que de igual manera utilizaron un material verde con trióxido de aluminio, fibra de queratina, también de los residuos de la industria de la curtiduría y biopolímero termoplástico de almidón. Pero en este caso es importante rescatar las variables que utilizaron en el proceso de extrusión, perdón, porque en este caso compararon dos de sus mezclas, o de sus mezclas. Entonces, en este caso, utilizaron la misma cantidad de trióxido de aluminio, fibra de queratina y de polímero, pero con diferentes variables en el proceso de extrusión, como en la velocidad y la temperatura. En este caso, obtuvieron una mejor respuesta con una velocidad de 160 revoluciones por minuto y una temperatura de 120 grados centígrados. Vieron ellos que mejoraron las propiedades mecánicas, se redujo la tasa de liberación de calor y hubo una menor área de extensión específica. Esto es importante también, la menor área de extensión específica al momento en que entran en combustión los polímeros. Y bueno, eso es todo del estado del arte. Ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo esto. Bueno, principalmente porque León, Guanajuato es uno de los principales curtidores de México. Por ejemplo, aquí por cada 5,000 cueros procesados se generan 300 kilogramos de polvo de pulido. Este residuo y muchos otros de los que salen de la industria de la curtiduría, pues se van directamente a rellenos sanitarios. Es por eso que es necesario dar una alternativa puntual para la industria de la curtiduría, para este tipo de residuos. También es importante mencionar que hay investigaciones en donde ya reportan que hay un efecto sinérgico con el polvo de pulido y el polifosfato de amonio y también con la raspa y el polifosfato de amonio. Pero pues bueno, no se han investigado este tipo de materiales para una aplicación específica. Es por eso que nosotros queremos darle esta aplicación como recubrimiento para cables. Nuestros principales objetivos, pues bueno, el general es determinar la viabilidad del uso de residuos de la industria de la curtiduría en la obtención de materiales compuestos verdes retardantes al fuego para aplicaciones como recubrimientos termoplásticos en cables eléctricos. Y bueno, pues nuestros objetivos específicos primeramente es evaluar el efecto sinérgico que existe entre el APP y los residuos de la industria de la curtiduría para el retardo al fuego. También queremos evaluar las propiedades mecánicas que tiene nuestro material verde y por último promover el proceso para la obtención de nuestros materiales. Como hipótesis tenemos que durante el proceso de combustión de los materiales compuestos, el colágeno genera grupos polares como lo son grupos carboxílicos, hidroxilos y aminas, que provienen de los aminoácidos que lo conforman. Estos reaccionarán químicamente con los productos de descomposición pirolítica del polifosfato de amonio y del poliuretano, que contribuyen a la capa de carbón de residuos compuesta térmica. Esta capa de residuos pues es un compuesto térmicamente estable en la superficie de la fase condensada, la cual reduce la tasa de liberación de calor y la pérdida de masa en la fase gas. Como impactos esperados, pues queremos obtener un material verde retardante al fuego que contenga fibras naturales provenientes de los residuos de la industria de la curtiduría y que además tenga una menor carga de aditivos comerciales retardantes al fuego, que tenga un mejor retardo al fuego y un menor costo. También otro de nuestros impactos esperados es que la industria eléctrica y electrónica adopte un modelo de economía circular en donde los residuos de la industria de la curtiduría se conviertan en materia prima para esta industria.
La metodología que vamos a estar siguiendo es primeramente pues la recolección y el acondicionamiento de nuestros residuos. Después vamos a obtener los materiales compuestos de TPU y de nuestros residuos por separado y queremos evaluar las propiedades mecánicas, esto con la intención de seleccionar alguna de nuestras fibras, precisamente la que sea mejor. Y bueno, paralelamente vamos a estar investigando el efecto de la concentración del APP con el TPU. Queremos ver si clasifica en el método, si obtenemos una clasificación en el método UL94 en posición vertical. Y después queremos investigar el efecto de la velocidad y la temperatura del proceso de extrusión. Como les comentaba, pues es un factor importante dentro de nuestro proceso. También queremos investigar la concentración, ya una vez que tengamos todo esto, pues investigar la concentración de la fibra que seleccionemos en esta parte. Y por último, cuando tengamos nuestros materiales verdes, pues vamos a evaluar sus propiedades mecánicas, flujo en fundido, morfología, estabilidad térmica y comportamiento ante el fuego en combustión forzada. Para explicar un poquito lo de la prueba UL94, pues esta consiste en colocar por 10 segundos un mechero debajo de una probeta, bueno, de nuestra probeta, y se toma el tiempo en el que se extingue. Si la llama se apaga, si se autoextingue, pues se vuelve a repetir el proceso y nuevamente se vuelve a tomar el tiempo. Y aquí está la clasificación que nos marca esta prueba, B1, B0, B1 y B2. Pues la ideal sería como la B0, en donde el tiempo total de las 5 probetas que se realizan, pues es menor a 50 o igual a 50 y no hay goteo. Los materiales que estaremos utilizando, pues es principalmente el poliuretano termoplástico de la empresa iPol, del tipo TPU MA95. Sus principales propiedades o las que nos interesan, pues es primeramente la dureza con un valor de 95, la elongación con un valor de 600 y su densidad de 1.2 gramos sobre centímetro cúbico. También estaremos utilizando el polifosfato de amonio del tipo Exolit AP422 de la empresa Clariant. Sus características pues es primeramente su pureza, perdón, que tiene 31 y 32% de fósforo, solubilidad en agua máximo 0.5, la temperatura de descomposición es mayor a 275, esto también es importante, la solubilidad en agua es es máximo 0.5 y el tamaño de partícula aproximadamente 15 micrómetros. Y por último, pues la raspa y el pulido, que son pues los componentes importantes. Estos nos los va a proporcionar la empresa Wolfsdorf. Es importante mencionar que esta empresa utiliza como curtiente glutaraldehído. Y bueno, aquí vemos unas imágenes de cómo ellos nos entregan la raspa y el polvo de pulido. Si ustedes pueden ver a comparación de la imagen anterior, pues es un tamaño mayor en la raspa y el polvo de pulido viene como comprimido en pastillas y nosotros ya después del tratamiento pues quedan más finos. La composición de los materiales que llevamos en esta primera etapa pues es TPU pues 100%, tenemos una muestra de esto. También tenemos TPU con 20 partes por cien de resina de raspa, TPU con 20 partes por cien de resina de pulido y TPU con 30 partes por cien de resina de polifosfato de amonio. Esta cantidad nosotros, pues de acuerdo a la literatura, se reporta que con esta cantidad se obtiene una clasificación B0. Por eso tomamos esta cantidad. En nuestro caso no fue así, pero ahorita veremos los resultados. Como primer resultado, tenemos las pruebas de estabilidad térmica. Esto lo hicimos por termogravimetría. Primeramente nos arroja una gráfica donde relaciona la pérdida de masa con respecto a la temperatura. Aquí es importante rescatar que, bueno, por ejemplo, para el polifosfato de amonio, al principio se ve que no tiene nada de pérdida de masa hasta una temperatura mayor en comparación al polvo de pulido y a la raspa. A la raspa, pues sí se ve una caída un poco más pronunciada. Y, ay, perdón, es importante mencionar también de esta gráfica que los residuos pues son mayores para el polvo de pulido y la raspa en comparación con el APP que tiene un 16 de porcentaje en peso. Entonces, pues esto es importante porque para
para nuestro material queremos que forme mucho residuo, ya que nos ayuda, pues precisamente como lo mencionaba, a formar esta capa de residuos de carbón. También tenemos esta otra gráfica en donde es la rapidez de pérdida de masa, perdón, y entonces aquí tenemos algunos picos que nos indican la pérdida de masa. Por ejemplo, aquí para la raspa y el pulido, pues tenemos la primera temperatura de descomposición que está dada para el pulido en los 74 grados y para la raspa en los 80 grados. Creemos aquí que esta pérdida de masa pues es por la humedad que contienen los residuos que nos proporciona la empresa. Y después también es importante mencionar que la temperatura una del polifosfato de amonio pues está hasta los 323 grados centígrados, lo que significa que para nuestro procesamiento de extrusión y de inyección pues no afecta la temperatura, ya que es mucho menor la temperatura que nosotros utilizamos a la temperatura de descomposición que tiene el polifosfato de amonio. Y bueno, también la temperatura máxima de la raspa y del polvo de pulido también es muchísimo mayor a la temperatura que estamos utilizando en nuestro proceso. Entonces, pues estas gráficas son importantes, ya que pues las temperaturas de nuestro procesamiento podríamos decir que son adecuadas, que no hay una degradación de nuestros materiales. Y tenemos también las pruebas de retardo del fuego. Aquí es importante mencionar que ninguna de nuestras composiciones pues clasificó, pero les muestro algunas de las imágenes en donde para la raspa y para el pulido, pues se puede ver una ligera capa de residuos que se generó en la combinación de la raspa y el poliuretano termoplástico. Entonces, pues como ya les mencionaba, esto es muy importante. Y aquí vemos un pequeño video en donde se ve qué tan inflamable es el poliuretano termoplástico. Otro de nuestros resultados que hemos obtenido hasta el momento, pues son las pruebas mecánicas. Aquí podemos ver el módulo de Young, en donde el TPU y el polvo de pulido pues tienen menor módulo de Young, lo que significa pues que son más elásticos en comparación a la raspa y el polifosfato de amonio, que son un poco más rígidos al combinar la raspa y el poliuretano termoplástico y el polifosfato de amonio y el poliuretano. También podemos ver la elongación a la ruptura, en donde el TPU y el polvo de pulido pues tienen un comportamiento parecido, entonces pues esa también es una ventaja que tenga pues este mismo comportamiento, que no afecte tanto sus propiedades mecánicas en comparación con la raspa, que sí tuvo una ruptura igualmente con el polifosfato de amonio. Y también podemos ver que la combinación de polvo de pulido pues tiene una alta resistencia a la tensión, incluso mayor al poliuretano termoplástico virgen, y pues esto, como ya les mencionaba, también es una ventaja en comparación a la raspa y al APP. También tenemos pruebas reológicas, bueno, como resultados, pruebas reológicas. En esta parte, pues tenemos primeramente el módulo de almacenamiento de nuestros componentes, en donde se ve que el TPU, pues, tiene un comportamiento casi lineal a bajas frecuencias en comparación a cuando se somete a altas frecuencias. Aquí es importante mencionar que este comportamiento pues nos indica que es casi independiente a la frecuencia que se le aplique, porque pues, no cambia mucho su módulo de almacenamiento, al igual que con la raspa y el pulido. Tienen un comportamiento similar, incluso un poco más lineal que el TPU, entonces pues también se podría decir que es independiente la frecuencia que se le aplique en comparación con el polifosfato de amonio, en donde empieza con un módulo de almacenamiento bajo a frecuencias igualmente bajas y al momento de aplicarle frecuencias más altas, pues adopta un comportamiento similar al de los otros componentes. Y también tenemos la viscosidad compleja. Aquí podemos ver que el TPU tiene un comportamiento de adelgazamiento al corte, al igual que con los otros componentes en magnitud menor,
pero que también es importante mencionar que tienen este mismo comportamiento y de igual manera el polifosfato de amonio pues se comporta de distinta manera en donde la viscosidad aumenta en frecuencias pequeñas en comparación con las frecuencias altas cuando se somete a frecuencias altas y se cree que este comportamiento pues se da por la carga del polifosfato de amonio que contiene. Por último, como conclusiones, pues queremos, bueno, se puede observar que de acuerdo a los análisis termogravimétricos que se realizaron, las temperaturas que se utilizan en el proceso de extrusión y de inyección pues son adecuadas, ya que nuestros materiales no se degradan a esas temperaturas. Y otra de nuestras conclusiones es que se necesita aumentar la carga de polifosfato de amonio para obtener una clasificación en el método UL94, pues como les mencioné, con el 30% con el 30 de partes por cien de resina, perdón, no se obtuvo ninguna clasificación. Y también en la siguiente etapa del proyecto, pues únicamente se utilizará polvo de pulido por las propiedades mecánicas que nos arrojó, o sea que son muchísimo mejores las propiedades del polvo de pulido en combinación con el poliuretano termoplástico que con la raspa. Y pues esto es todo de mi parte. Quedo atenta a sus comentarios y a sus preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la presentación. Pues vamos a tener tiempo para unas preguntas. Antes me gustaría hacer unos anuncios, porque la próxima semana tenemos un evento aquí en la FES. Entonces, si me permites compartir, Sandra, y ahorita regresamos a tu presentación rápidamente, por favor. Rápidamente, la siguiente semana tenemos el Congreso de Interfacultades de Ingeniería Química. Entonces, aquí estarán viendo ustedes el programa. Desafortunadamente va a ser presencial, así que están invitados por los que puedan darse una vuelta aquí por la facultad, por la FES Campus 2. Y los que ya estén estudiando aquí, pues les avisamos, de 9 a 10 va a ser el próximo viernes, es el registro. A las 10 tenemos la inauguración y a las 10:45 tenemos la ponencia inaugural de la ingeniera química Laura Guadalupe Pineda López, que también ya ha participado en estos seminarios. Ella está trabajando en Estados Unidos y va a venir a dar esta ponencia. Después vienen unas ponencias, como ven, se van a dividir entre el auditorio de aquí de la UMIES y el auditorio principal de Campus 2. Ahí nos vamos a traslapar nosotros porque también sí vamos a tener seminario y también ya los estaríamos invitando después de nuestro seminario a la 1:30, a 3:30 va a haber exposición de carteles en el pasillo cultural que está en la entrada principal de la FES y también si gustan presencial pues va a haber varias ponencias de la Facultad de Química, de la FES Cuautitlán y de la FES Zaragoza, porque es Congreso de Alumnos de Ingeniería Química. Entonces están invitados los que puedan asistir y nos vamos a traslapar nosotros porque sí va a haber seminario aquí a las 12 del día. Bueno, ahora sí, Sandra, si puedes poner tu presentación para las preguntas. Muchas gracias. Sí. Y tiene la mano levantada el doctor Edson. Adelante, doctor. Sí, Sandra, ¿me escuchas? Buenos días o tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Buenas tardes, sí. Perfecto. Mira, nada más dos comentarios. Ayúdame a entender una cosa. Una sugerencia es que cuando hables del colágeno, sería muy bueno que en la parte de motivación pongas que es uno de los principales medios que se utiliza para la regeneración de tejido humano cuando una persona se quema. Entonces, eso es una cuestión de motivación importante porque lo estamos estudiando en Canadá en conjunto con el grupo del doctor Fausto, que es colágeno libre de defectos, que se utiliza para regeneración ósea. ¿Cómo podemos producir un colágeno que sea libre de defectos? Defectos en el sentido de los cristales líquidos, que son estructuras que convergen a puntos que no contribuyen a las propiedades mecánicas. Entonces, eso es un comentario, igual lo puedes poner, igual no, pero es parte de la motivación que puedes poner. Y hay una gráfica que siempre me regaña el doctor Fausto, que es la de viscosidad compleja, que no la entiendo. Explícamela, tú que eres mejor que yo. A ver, vamos a la gráfica, por favor.
Mm, A ver, platicamos. La última creo que pones donde dices, es la viscosidad compleja. Y ujú. hablaste del desplazamiento al corte. La 48. Si quieres la palabra. Efectivamente, como tú, aquí me dices que es una función monótona decreciente y es adelgazante al corte. Bueno, adelgazante a la frecuencia, perdón. Pero yo me acuerdo que todas las veces que he puesto con el doctor Fausto, siempre me llama la atención porque me dice que la viscosidad compleja no es una viscosidad, tiene unidades, por supuesto, tiene unidades. Entonces, ¿qué es? Que si no es una viscosidad, aunque tenga las unidades, ¿cómo sería lo mejor que se podría comentar de esta prueba reológica y cuál sería la manera correcta de hacerlo? Porque no es, o sea, tiene unidades de viscosidad, partamos de eso. Partamos del error que yo siempre cometo, decir que es una viscosidad, pero no es una viscosidad. Entonces, ¿cómo lo podríamos explicar? Pues yo pienso que se podría explicar más como la parte elástica que tienen nuestros materiales. Aquí, pues como ya lo comentaba, pues el TPU eh, a bajas frecuencias, pues tiene una mayor, bueno, Ujú, lo podríamos interpretar es que tiene una parte elástica importante, o sea que aquí se puede ver en esta parte en la ujú, frecuencia, en frecuencias bajas, al igual que con los otros, cuando se combina con los otros materiales. ujú. Ok, entonces lo que tendrías que decir ahí, que es una respuesta mecánica, es una respuesta mecánica del material, pero no decir que es una viscosidad. O sea, señores, digamos, esta viscosidad, le llaman viscosidad compleja porque en el sentido estricto de variable compleja, porque tiene una parte real y una parte imaginaria. Tiene unidades de viscosidad, pero estamos viendo la respuesta mecánica del sistema, qué tan viscoso o qué tan elástico, qué tanto disipa o qué tanto almacena de energía. Y ese comportamiento decreciente con la frecuencia tiene que estar relacionado con la viscosidad, o sea, la disipación, o con la parte elástica, que es importante. A bajas frecuencias, un sistema en flujo oscilatorio a baja amplitud se comporta como un líquido. Y cuando estamos a frecuencias altas, la respuesta es elástica. Entonces, podríamos interpretarlo de esa manera. Entonces, no sé si esté bien, pero sí me llama la atención porque eso es algo que es importante. Esto no es una viscosidad. Ahora, hay una prueba que se llama la prueba de Cox-Mer, que compara la prueba de viscosidad cortante, que es destructiva, y esta viscosidad compleja, que es una respuesta mecánica. Cuando el sistema a bajas frecuencias empata en las dos pruebas, tiene una explicación física, pero para una frecuencia crítica, la estructura se empieza a separar por diferentes cuestiones. Entonces, a mí me gustaría, y como sugerencia, si no está mal, que pensaras en esto y que reflexionaras cómo lo vas a interpretar, ¿de acuerdo? Por lo demás, yo veo una explicación muy clara, muy limpia y te felicito y obviamente que lo que te comente igual no está bien, pero por lo menos lo dejo aquí en este importante foro. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Sí, gracias al doctor Edson. También recuerden que nos pueden hacer los comentarios, sus sugerencias mediante el chat. Y Alejandra Mendoza, precisamente en el chat, te dice, Sandra, muchas felicidades por su excelente investigación y presentación. Y el doctor Jones también dice muchas felicidades, también a la doctora Guadalupe, una excelente investigadora y líder en su área. Y te pregunta, ¿podrías platicarme la estimación de los costos energéticos y el impacto en la huella hídrica asociados a tu proyecto de investigación? Sí, bueno, gracias primeramente por los comentarios. Eh, Aún no estoy contemplando esa parte. Sinceramente, sí me gustaría investigarlo por lo mismo de que es un material verde. Entonces, pues el material verde también lleva esta parte de, pues, la huella hídrica
Pero actualmente no lo tengo contemplado dentro de mi proyecto. Más adelante tal vez se puede hacer, pero pues por el momento no lo estamos considerando. También te pregunta si has realizado algún análisis de viabilidad económica que respalde la sostenibilidad financiera a largo plazo de tu proyecto. Aún no, esta parte de costos, yo lo estoy relacionando más a que se va a reducir la cantidad, bueno, si se va a reducir, queremos reducir la cantidad de polifosfato de amonio que se va a utilizar para reemplazarlo con nuestro residuo. Es por ello que yo digo que este tiene que ser económicamente viable, pero no lo tengo en números. Bueno, con respecto a lo que te preguntó el doctor Edson, pues a mí me gustaría también ayudarte un poco para que vayas entendiendo estas pruebas reológicas que no son sencillas, son difíciles de entender, hay que estudiar bastante. Pero, por ejemplo, eh, para empezar, la razón por la que tú presentas solamente pruebas oscilatorias tiene que ver con que tus sistemas son sistemas que tienen mucha carga, es decir, tienen una buena cantidad de sólidos y eso hace que sean sistemas prácticamente donde domina la parte elástica. Entonces, lo que te decía el doctor Edson, que a bajas frecuencias domina la parte viscosa, pues en un material típico viscoelástico sí, pero el problema de tus sistemas, y por eso haces este tipo de pruebas, es que aquí son sistemas que desde el inicio ya son predominantemente elásticos. Por eso no haces viscosidad de corte en estado estacionario, porque sería muy difícil. Lo que te comenta el doctor Edson es que esta prueba que tú presentas de viscosidad para un material típico se cumple la regla de Cox-Merck, es decir, que la viscosidad de estado estacionario debe de coincidir con la viscosidad compleja a muy bajas frecuencias. Pero repito, eso es para un material típico. En tu caso son materiales predominantemente elásticos. De hecho, se nota si tú presentas las pruebas de módulo complejo, módulo elástico, perdón, no sé si es la siguiente o la anterior. Si la podrías poner, por favor. Sí. Mira, prácticamente aquí el módulo ya es casi independiente de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que tienes un material eh, que es parecido a un gel. O sea, imagínense una gelatina. Si ustedes quieren que fluya la gelatina, pues ya no va a fluir porque ya es predominantemente un sólido. O sea, tiene la parte sólida mucho más grande que la parte viscosa. Entonces, por esa razón, tú nos presentas aquí el módulo de almacenamiento en donde ya prácticamente es el comportamiento de un gel. Quizá el que menos gel sea el TPU, porque cae la parte elástica a bajas frecuencias. Quiere decir que ahí empieza a pues jugar la parte viscosa, pero en los otros compuestos pues prácticamente son un gel, o sea, ya no van a fluir. Por esa razón tú presentas la viscosidad compleja, que realmente no es la viscosidad real, es nada más cómo responde la estructura a bajas deformaciones. Acuérdate que estas pruebas que tú estás haciendo oscilatorias se hacen a muy bajas deformaciones con el fin de no destruir la estructura del material y que se pueda descomponer su respuesta en la parte viscosa y la parte elástica, que en tu caso pues predomina la parte elástica completamente. Nada más ahí. Recuerda eso, eh, hay que leer un poco más y entiendo que ya hiciste la gráfica de Van Gur-Palmen, que también ahí se puede analizar qué tanto juega el comportamiento viscoso con respecto al elástico, ¿no? Esa la podemos analizar después, porque necesitamos ya entender bien esta para interpretar la siguiente. Bueno, la doctora Guadalupe tiene la mano levantada. Adelante, doctora. Gracias, doctor Fausto. Sí, muchas gracias, doctor Fausto. Sandra, muchas felicidades por tu presentación. Considero, como ya te lo he dicho, que eres muy ordenada y me gusta cómo haces la presentación de forma ordenada, muy puntual. Hay que mejorar algunas cosas, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Aquí yo aprovecho el comentario del doctor Fausto sobre las pruebas geológicas, porque
Esto es de verdad que es un sistema bastante interesante y que está teniendo un comportamiento diferente a todos los que hemos trabajado con el doctor Fausto. Y una de las cosas diferentes es, doctor Fausto, esto de la curva de almacenamiento, la que está hasta arriba, que es los cuadros verdes, no es el sistema cargado, sino es el poliuretano virgen. Y al contrario, es que creo que hay una confusión ahí. La curva de abajo, Sandra, si la puedes señalar, donde es el TPU con 30 APP, esta es la que tiene más carga y sin embargo nos está mostrando un módulo de almacenamiento más bajo. Entonces, el TPU virgen, señala la del TPU virgen, por favor, Sandra. El TPU virgen es la que tiene el comportamiento más como un gel, como tú me decías, doctor, sobre que el módulo de almacenamiento es casi independiente de la frecuencia. Entonces, esto también es algo de que nos llama la atención, el comportamiento del TPU con el APP, que es muy diferente, tiene menor el módulo de almacenamiento, tiene esta caída a baja frecuencia y lo mismo es este sistema de TPU con APP en la viscosidad compleja. Puedes pasar, Sandra, la viscosidad compleja, por favor. Pues también tiene la viscosidad, que ya nos aclaró el doctor Edson y que le agradezco mucho los comentarios, doctor. Vamos a estudiar más sobre esto y de verdad esto es muy enriquecedor, pero aquí también nosotros pues nos desconcertó un poco este comportamiento de la viscosidad compleja porque el polímero virgen sin carga está presentando en magnitud mayor viscosidad compleja que todos los demás materiales e incluso que el TPU que tiene 30 PHRs de APP, que es el sistema más concentrado. Es lo que quería aclarar, doctor Fausto. Y por último, Sandra, sí hay que mejorar un poco sobre el estado del arte. En el estado del arte, lo que falta que menciones claramente es las concentraciones de APP que utilizan las investigaciones. ¿Por qué? Porque eso te llevó a decidir cuánta concentración de APP íbamos a utilizar, aunque lo dijiste en la tabla, pero recuerda que las investigaciones que encontramos de TPU con APP no usan la misma concentración, sino hay unas que utilizan muy poca concentración y dicen que obtienen clasificación B0 y otras. Entonces, eso también ahí sería muy importante y después quisiera que revisáramos con más detalle el proceso de curtido del cuero, que tengo ahí una confusión. Entonces, bueno, pues no sé si algún comentario más, se los vamos a agradecer mucho. Muchas gracias por todos sus Gracias, doctora. comentarios. Sí, gracias, doctora. Sí, efectivamente, yo me refiero a que en general estos sistemas, aparte de que son cargados, ya como dice la doctora bien, el polímero solito, virgen, ya tiene un comportamiento predominantemente elástico, ¿no? Pero igual los sistemas cargados tienen ese mismo comportamiento. Y tomando en cuenta que todos son preponderantemente elásticos, pues el TPU con 30% de APP es el que eh, baja un poco la viscosidad, es decir, podríamos pensar que en el procesamiento le va a beneficiar porque va a ser más fácil de procesar. Y esto puede deberse a un efecto de lubricación, pero también puede deberse a un efecto de degradación o combinados. Eso ya lo tendríamos que investigar, el por qué baja esa viscosidad. O un efecto de falta de interacción polímero-partícula, pues ya son muchos efectos los que se podrían presentar ahí y que se tienen que verificar con alguna otra prueba. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario a su compañera, aprovechando. Tenemos tiempo. Luis, ¿algún comentario? Dicho, no sé. Sí, doctor. Bueno, Adelante. felicitar a Sandra por su exposición. Muy interesante tu exposición. Mi pregunta es encaminada a lo que ya había mencionado el doctor Jones acerca del beneficio económico. Quiero decir, lo que tú inviertes para transformar el desecho de la industria de la piel
con respecto a todo lo que tienes que realizar para que este desecho tenga las propiedades mecánicas que tú estás estableciendo. ¿Tendrás algún estimado? Digamos, ¿es positivo, negativo o en qué escenarios tú considerarías que es una ganancia? Vamos a decirlo así. Ajá. Gracias. Sí, gracias igualmente por los comentarios. Respondiendo a su pregunta, no tengo, como ya le mencionaba, un estudio, por así decirlo, financiero, pero, por ejemplo, para el procesamiento, cuando nosotros recolectamos nuestros residuos, el único acondicionamiento que se le hace es un secado y una molienda. Después de eso, ya no se le da ningún otro tratamiento. Ya hasta después es cuando se empieza a mezclar con los demás componentes. Pero para los residuos de la industria curtidora, como no utilizan no utilizan cromo para curtir sus pieles, pues no va a tener o sea, tiene el beneficio de que no va a emitir humos con cromo o va a afectar el cromo en nuestro proceso. Entonces, como ya les mencionaba, el único procesamiento que se le da o el acondicionamiento que se le da a nuestros residuos, pues es la molienda y el secado. Es por ello que pues nosotros creemos que es más, se le puede decir económicamente viable porque se va a reducir el uso de polifosfato de amonio y se va a sustituir, por así decirlo, con nuestro residuo. No sé si contesté a su pregunta. Sí, Sandra, gracias. Efectivamente. Sí, pues se escucha muy interesante. Es un proyecto muy bonito en el sentido de la teoría y lo económico y todo lo que tienes que estudiar, ¿verdad? También Sí, lo que te quería preguntar era acerca de las pruebas reológicas, pero bueno, a priori, efectivamente, el módulo elástico es el más importante. ¿Por qué no analizas el módulo viscoso? Y esa es mi última pregunta. eh, sinceramente esa pregunta sí no sabría responderla. Tendría que investigar esa parte, pero pues sí sería importante también pues revisar la parte viscosa de nuestro Viscoso. material. Ajá. Sí, tu material es predominantemente sólido, ¿verdad? Entonces, de Sí. hecho, el módulo elástico es mucho mayor que el módulo viscoso. Sí existe una parte de disipación energética que tiene que ver con la viscosidad, pero tu material es principalmente sólido, ¿verdad? Entonces, Sí, básicamente sería por eso. Sería todo, doctor. Muchas gracias. Felicidades nuevamente, Sandra. Gracias. gracias. Gracias, Luis. Y la doctora Guadalupe, nuevamente. Adelante, Lupita. Sí, gracias, Fausto. Perdón, espero que haya tiempo, pero me parece importante comentar, retomando las preguntas del doctor Luis, que le agradecemos mucho. eh, este, Aquí para terminar con las pruebas reológicas, muchas gracias, Fausto, por tu comentario, porque cuando nos dices de que el TPU con el APP tiene menor viscosidad mencionas cuáles pueden ser las causas, pues te comentamos, y aquí está Sandra, si lo quieres detallar más, que precisamente este material del TPU con 30 PHRs de APP nos costó mucho más trabajo el procesamiento, sobre todo en la inyección, lo que también pensamos o puede ser lo que tú mencionas, que hay una degradación. Entonces sí tenemos que encontrar o buscar las condiciones del procesamiento, quizás a menor temperatura, porque para el proceso de inyección fue realmente muy difícil esta última muestra y también eso era así como muy líquido lo que salía, que puede ser que haya una degradación y por eso la viscosidad compleja baja más que el polímero virgen y por eso nos costó mucho el procesamiento. ¿Verdad, Sandra? ¿Fue muy complicado esto? Sí, sí, desde la extrusión hasta la inyección nos costó un poco más de trabajo, era más difícil trabajar con esta combinación.
Y ya por último, Sandra, tomando en cuenta el comentario del doctor Luis, ¿por qué no les platicas cuáles son las ventajas y desventajas de la raspa y el pulido? No, tú no habías mencionado cómo acondicionamos estos residuos después de que los traemos de la industria, de la curtidora. Pero aquí también, si tú les mencionas cuáles son las ventajas y desventajas que vemos del pulido y la raspa, pues también pueden tener una idea de qué tanto ahorro podría ser el utilizar la raspa, y digo el pulido y no la raspa. Y sería todo, y les agradezco a todos sus comentarios y su participación. Sí, gracias, doctora Lupita. Bueno, algunas de las desventajas o ventajas que vemos de nuestros residuos es, bueno, principalmente la raspa no tiene tantos aditivos o tantos productos químicos, ya que este residuo sale antes de que el cuero sea procesado. Esta es una ventaja que vemos de utilizar la raspa. Pero bueno, también el polvo de pulido, pues vemos que es con un tamaño más fino, entonces creemos que también esa puede ser una ventaja del polvo de pulido y además no tiene tanta humedad como la raspa. La raspa, perdón, sí viene un poco más húmeda ya que sale de un proceso anterior al curtido y pues el polvo de pulido no, viene en un tamaño más homogéneo y un poco más pequeño. Serían pues algunas de las ventajas o desventajas que vemos al utilizar este tipo de residuos. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta o comentario. Sí, gracias, Sandra. Desafortunadamente el doctor Fausto ya estuvo que retirar porque tiene una clase. Recuerden, tienen disponible el chat, el micrófono, o bien pueden escribir su pregunta. Pero bueno, veo que ya no hay más preguntas ni manos alzadas. Ya estamos en tiempo para terminar el seminario, entonces damos por terminado el seminario de hoy. Recuerden que esta sesión fue grabada y estará disponible en el canal de YouTube para que lo puedan consultar. Agradecemos mucho a los asistentes, a Sandra por su presentación y a sus tutores. Nos vemos la siguiente semana en el próximo seminario y que tengan un excelente fin de semana. Adiós a todos. Gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Hasta Gracias, luego. adiós. Hasta luego. Gracias.